Proverbios, capítulo 26, versículo 12. Proverbios 26, 12 dice: ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Una de las cualidades, hermanos, o virtudes que más se valora y se aprecia sin lugar a dudas por todo el mundo, sean creyentes o sean no creyentes, es la cualidad de la humildad. Una persona puede tener mucho dinero, muchos bienes, mucha riqueza, mucha fama, pero si es una persona humilde, es una persona valorada, aceptada, apreciada y hasta admirada. ¡Wow! Teniendo todo eso, ¡qué humilde es! ¿Qué es una persona humilde? Un humilde, en palabras sencillas, es alguien que no se cree superior a otro. Ese es un humilde. Alguien que no se cree mejor que otro. Alguien que puede entablar una conversación con alguien que no necesariamente tenga el mismo estatus económico. Mejor, gracias. Un humilde entonces es alguien que no necesariamente esté escaso de recursos, simplemente puede compartir, entablar una conversación, puede ser una persona accesible. Por lo general, una persona humilde, hermanos, es afable, es amable, se interesa por otros. Es una persona que atiende a otras personas. En fin, es una persona realmente agradable. Es una persona con la cual provoca estar a su lado. Provoca escuchar, compartir. Incluso evoca admiración, como dije hace un momento, de otras personas y desean compartir, estar con esa persona allí. Lamentablemente, esa cualidad de lo que nosotros podamos definir como humildad, que por cierto, la encarnación de la humildad es nuestro Señor Jesucristo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Lamentablemente esa cualidad está muy lejos y no se halla por lo general en las personas que la palabra de Dios, como dice allí en Proverbios, se creen sabios en su propia opinión. Por lo general, las personas más orgullosas, las más pedantes, las más arrogantes, petulantes, prepotentes y déspotas son aquellos que se creen muy sabios. Son aquellos que se consideran intelectuales. Bueno, además de aquellos que se creen buenos y justos, ¿verdad? Yo soy muy recto ante las autoridades, muy moral. Pero sobre todo, la cualidad de la humildad carece totalmente en estas personas que se creen muy sabias. Él sabe lo todo. El que se sabe todas más una. El que... Bueno, no digo, pero hay una frase, ¿verdad? Que se apellida Zapata. Sí, si no gana, empata, ¿no? Es una persona que no pierde una. Mire, solamente por el hecho de que conoce un poquito más de algunas áreas del conocimiento que no tienen todo el mundo ese acceso, entonces se creen mayor. Y buscan cualquier momento, cualquier situación para presumir de ese conocimiento, para arrollar a los demás, para sentirse que son mejores o superiores que los otros. Eso es algo natural cuando alguien se cree sabio. Romanos capítulo 12, versículo 6, Pablo, escribiendo a la iglesia en Roma, le advierte precisamente de esa actitud para que no impere en la iglesia de Roma. Él dice: unánimes unos entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. A nadie, hermanos, le gusta estar con un presumido, orgulloso y prepotente. Sea creyente o no, a nadie le gusta estar con una persona que todo el mundo gira en torno a él.
Una persona que no habla de otra cosa sino de sí mismo. Una persona que todas las miradas, todo el enfoque de la vida está en él. Todos los reflectores de la vida está en él. Donde una persona que no le importa nada ni nadie, sino simplemente él. Estas personas literalmente son irritantes. ¿Ha conocido usted a una persona de esa manera? Si habían personas arrogantes, irritantes, prepotentes y orgullosas, son los habitantes de Atenas, o eran los habitantes de Atenas, en el cual Pablo llegó luego de haber sido amenazado, perseguido, tanto en Tesalónica como en Berea. Llega a la ciudad más arrogante, prepotente y supersticiosa también de la sociedad romana en aquel momento, la ciudad de Atenas. La ciudad de Atenas, hermanos, era muy conocida por ser la cuna de los grandes pensadores y filósofos de la antigüedad. Sócrates, Aristóteles, Filón, Platón, ¿verdad? Todos estos pensadores que dieron forma a la sociedad occidental europea, los creadores, hermanos, de la democracia, del sistema democrático. La erudición en pasta eran estas personas. Bueno, ellos se creían eso, se la creían, ¿no? Pero cuando llega Pablo a Atenas, realmente ya esa grandeza y ese brillo que tenía Atenas antes ya no estaba allí presente, aunque todavía tenía algunos rasgos de aquella ese orgullo de intelectualidad. Siglos atrás ya había sido conquistado por Roma y ese esplendor de la ciudad de Atenas había menguado en el tiempo ya de Pablo. Pero todavía seguía siendo reconocida, ¿verdad? Por su historia, por sus personas, ¿verdad? Como símbolo de la sabiduría y la erudición. El ícono y emblema de algo que es civilizado. Nosotros somos la civilización. Un comentarista de apellido Kinner dice: desde el punto de vista estético, Atenas, hablando de la ciudad, era incomparable por su exquisita arquitectura y sus estatuas. No solamente era orgullosa por la capacidad intelectual, había las mejores universidades, los mejores pensadores, sino que también la arquitectura era espectacular. Hoy en día se conserva algunas de estas cosas en Atenas. Aquellos que han tenido la oportunidad de viajar vía Google, ¿verdad?, para Atenas, se han dado cuenta que allá hay algo que se llama el Partenón. Eso queda en la Acrópolis de la ciudad. La Acrópolis es la parte alta de la ciudad. El Partenón era el templo a la diosa Atena, que era la protectora de la ciudad. Eso fue construido en el 447 antes de Cristo y era uno de los edificios más bellos del mundo antiguo. De hecho, usted lo puede ver ahora y es hermoso. Es una reliquia, la verdad. Pero es decir, que en pocas palabras, Pablo llegó a una sociedad elitista, Pablo llegó a una sociedad súper petulante, presuntuosa y sabionda. Ellos se creían la sabiduría caminante. Imagínense la prepotencia y la altivez de esta gente. Fíjense que intencionalmente he estado tratando de que ustedes entiendan la actitud soberbia que tenían estas personas con cualquier cantidad de calificativos. Sobran, faltan palabras para hablar de la altivez de estas personas. Y si nosotros le preguntáramos a Pablo, ¿por qué? ¿Se recuerdan la semana pasada? Pablo, si tú sabes cómo son ellos, ¿para qué vas para allá? Si tú sabes cómo son ellos, ¿para qué les predicas? La respuesta sería la misma que hubiésemos hecho la semana pasada. Si tú sabes cómo son, ¿para qué les predicas? Pablo te hubiese contestado: así como en Tesalónica y así como en Berea, no todos responden igual. Siempre habrá alguien que preste atención.
Por lo tanto, siempre habrá esperanza de que esos que presten atención, Dios les conceda abrir su corazón al Evangelio. Nada es imposible para Dios, aun el hombre más orgulloso y presuntuoso y prepotente que pueda haber en la tierra. Nada es imposible para el Evangelio poderoso de Cristo. Hechos capítulo 17. Estamos allí en medio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Ya él ha pasado de Asia Menor, ha pasado hacia Europa, Macedonia. Ha visitado la primera ciudad de Macedonia, Filipos, ¿verdad? Capítulo 16. Y en el capítulo 17, ahora hemos visto cómo se mencionan tres ciudades en un solo capítulo. Estas tres ciudades, dijimos la semana pasada, representan tres actitudes ante el Evangelio de Cristo. Tres actitudes de inconversos ante el Evangelio de Cristo. La primera actitud la vimos de Tesalónica, una actitud opositora. Eso es los versículos del 1 al 9. La actitud opositora en Tesalónica. Esa es una primera actitud, una primera reacción ante el Evangelio, de manera activa. La segunda actitud la vimos totalmente opuesta a la actitud de Tesalónica, y es una actitud noble, aceptable, una actitud muy, muy hermosa por parte de Berea, ¿sí? Es la actitud noble de recepción del Evangelio en Berea. Pero ahora nos encontramos con una tercera actitud, la actitud de los habitantes de Atenas. Dije que la actitud de Tesalónica era muy fuerte, muy radical, ¿verdad? Contrario al Evangelio. La otra actitud de Berea, de los judíos en Berea, era muy amable, muy afable, recibían, confirmaban por medio de las Escrituras y se convirtieron cantidad de gente. ¿Por qué? Porque esa es la actitud correcta para recibir el Evangelio. La actitud incorrecta está en Tesalónica, rechazo total, no quieren oír. ¿Cómo puede haber salvación si no escuchan el Evangelio? Por otro lado, vemos una actitud de recepción, receptiva hacia el Evangelio en Berea, y hay muchos convertidos. Pero cuando hablamos de la ciudad de Atenas, está entre las dos. Son muy receptivos, pero al final rechazan. No de manera activa, pero sí lo rechazan inmediatamente en la predicación del Evangelio. Entonces vemos la actitud arrogante y burlesca contra el Evangelio en Atenas. De eso nos vamos a concentrar en la mañana de hoy. Pablo en Atenas, versículos 16 al 34, hay tres cosas que el apóstol Pablo enseña allí. Versículos 16, el apóstol Pablo no, Lucas refleja en esos versículos tres cosas. Número 1, Lucas nos va a mostrar una motivación que tuvo Pablo para predicar en Atenas. ¿Qué fue lo que lo motivó? Y vemos también la oportunidad que tuvo para predicar en Atenas. Motivación y oportunidad para predicar en Atenas. Esos son los versículos 16 al 21. La motivación y la oportunidad que tuvo Pablo de predicar en la ciudad de Atenas. Número 2. Vamos a considerar la predicación en Atenas. La predicación en Atenas, versículos 22 al 31. Y por último, vamos a ver los resultados de la predicación de Pablo en Atenas. Entonces, fácil el bosquejo que vamos a seguir en esta mañana. Número 1, la motivación de Pablo y su oportunidad de predicar en Atenas, versículos 16 al 21. Luego, versículos 22 al 31, la predicación. Vamos a observar cómo hizo la predicación Pablo en Atenas, porque es muy interesante. Y en tercer lugar, vamos a ver los resultados de la predicación de Pablo en Atenas, versículos 32 al 34. Vamos entonces a comenzar a ver nuestro primer punto. Motivación y oportunidad de Pablo de predicar en la arrogante ciudad de Atenas. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, recuerden las condiciones en que llega el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas.
En Berea todo era muy bonito hasta que llegaron los judíos de Tesalónica y también alborotan la ciudad de Berea, y Pablo tiene entonces que huir de allí. Los hermanos lo encaminan y lo llevan a la ciudad de Atenas. Él llega allí con la instrucción anterior, versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, él está allí esperando que lleguen sus compañeros de viaje, su equipo misionero, pero él está solo. Probablemente con otros hermanos, pero está ya desarticulado. Prácticamente el equipo misionero está esperando allí. Pero en esa espera, Pablo se da cuenta de algo. Mientras Pablo los esperaba a Timoteo y Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. La palabra que usa Lucas aquí para hablar de enardecimiento, ¿verdad? Que el espíritu de Pablo se enardecía, es la misma palabra que encontramos en el capítulo 15, versículo 39, cuando dice que entre Pablo y Silas hubo tal desacuerdo, una palabra muy, muy dura. Es una palabra, ¿verdad?, que evoca o que expresa mucha incomodidad, sentirse provocado, molesto con una persona. Así fue la pelea entre Pablo y Silas. Bueno, lo mismo sintió Pablo en Atenas. Lo mismo sintió en la ciudad, pero con los habitantes de la ciudad. Era una provocación, era molestoso con alguien, produce una severa preocupación emocional. Eso es lo que significa esa palabra allí, que se enardecía. Ahora, recuerden que la idolatría en el mundo antiguo, hermanos, siempre está asociado con la inmoralidad sexual, ¿sí? Eso lo vemos sobre todo en la sociedad de los corintios, ¿sí? La inmoralidad sexual. Sin embargo, es interesante que Lucas no se enfoque en hablar en la inmoralidad sexual como ellos estaban entregados. Dice, viendo la ciudad entregada, no dice a la inmoralidad, dice a la idolatría. Sí, por supuesto, había inmoralidad, pero lo que enardecía a Pablo como tal era la idolatría tan grande que había en esa ciudad. Era una idolatría al punto de una cosa insoportable para Pablo como judío. Una cosa que producía asco. Era una cosa que producía aversión ver la manera en cómo estas personas estaban siendo entregadas a adorar a diferentes dioses. Alguien dijo una vez, era más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. Cuando hablo de un dios, es una escultura referente a algún dios griego. Era más fácil encontrar un dios que un hombre. Imagínense esa situación en cuanto a la idolatría. Era una blasfemia andante en la ciudad. Y eso enardecía. Mire, tanto fue así, hermanos, que la actitud de Pablo no fue de compasión. Llegó a otra parte. Llegó a la molestia. Imagínese lo podrido que estaba la sociedad ateniense de blasfema contra Dios mismo. No eran sentimientos de compasión, misericordia, sino de asco y de repulsión total. Es que no lo soporto, no aguanto esto. ¿Cómo sería eso? Imagínense. ¿Cómo sería esa actitud idolátrica de la ciudad de Atenas? ¿Qué es idolatría? La palabra idolatría es reverenciar algo por encima o al nivel de Dios. ¿Sí? Reverenciar algo, postrarse ante algo, darle el valor a algo por encima o al mismo nivel que el único y verdadero Dios. Eso es idolatría. Yo sin mi esposo no puedo vivir. Eso es idolatría.
Yo con mi trabajo, pues sin mi iPhone, sin mi teléfono, pues ¿para qué vivir? Idolatría. Si se me muere el hijo, no vivo más. Es algo que te da sentido a la vida, eso es idolatría. Entonces, así estaba la condición espiritual tan horrible para Pablo. Pablo, hermanos, no se hizo de la vista gorda de esto. Bueno, ¿qué puedo esperar de esta gente? ¿Qué puedo esperar de esta sociedad que no conoce a Dios? Bueno, que hagan lo que quieran. ¡No! Se enardeció, se molestó. Hubo una motivación de buscar arreglar eso. No se hizo de la vista gorda ante los pecados de los demás. Versículo 17. Así que, esa es la conclusión de lo que pasó en su corazón. Así que, discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos. Pablo se fue una vez más, como solía, como acostumbraba, se fue ¿a dónde? A la sinagoga. Pero allí también discutía de la misma manera como discutía en la sinagoga de Tesalónica. ¿Recuerdan? Allí discutir, la palabra que discutía, ¿verdad? Tiene que ver con refutar, era un debate, era una manera de argumentar, de corregir. Es decir, su predicación era simplemente proclamación, sino discutir completamente, contradecir, corregir, argumentar de manera fuerte. Así estaba Pablo en la sinagoga de Atenas, pero él no se concentró solamente en la sinagoga de los judíos y piadosos. Los piadosos, recuerden, no eran prosélitos como tal, sino gentiles que eran simpatizantes, ¿verdad?, hacia el judaísmo. Versículo 17, y en la plaza cada día con los que concurrían. Es decir, no perdía el tiempo. Él estaba esperando a sus amigos, a sus compañeros de viaje, de misión, pero él no podía esperar más tiempo. Él tenía inmediatamente que hablarle a la gente, no solamente en el lugar donde se hablaban de cosas de Dios, sino en el lugar donde se hablaba de otra cosa y no de Dios. Ahí también hablaba. Porque su espíritu ardía por eso, porque no podía soportar la oscuridad en la cual estaban ellos entregados. Eso nos recuerda Romanos capítulo 1, ¿recuerda? Romanos capítulo 2, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles en la creación, pero los hombres no le dieron gracias, sino que se envanecieron, dando culto a las criaturas antes que al Creador. El Señor los entregó, parte del juicio de Dios. Él estaba viendo el juicio de Dios allí. Estaban siendo entregados a sus vanas maneras de vivir. Pero es interesante que allí él no solamente enseña en la sinagoga, sino que también enseña en las plazas y se topa con dos grupos de personas, filósofos que se llaman los epicúreos y los estoicos. Allí, en esa plaza, providencialmente se ve, empieza a hablar con estas personas, se topa con ellos. Y estos dos grupos filosóficos, hermanos, representan no solamente la sociedad ateniense del momento, sino que también mucho de esta filosofía no es muy distante a la filosofía de los hombres de hoy, siglo XXI. Aquí en Venezuela y en todas partes del mundo. ¿Quiénes eran los epicúreos? Los epicúreos, hermanos, tenían una cosmovisión de vida hedonista. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es mi vida en razón del placer, ¿sí? Mi motivo de vida es mi felicidad. Quiero ser feliz. ¿Ha escuchado usted eso? No es nuevo. Es bien viejito es la cosa. Que la gente simplemente viva para el hoy y ya. ¿Ok? El ahora. Vive tu vida. La. Es un hedonista. Esa es la filosofía hedonista. ¿Sí? La vida es un carnaval. Aprovechala. Disfrútala. Tienes una sola vida. Vive. Come.
Bebe, porque mañana no estás. Así que hay que aprovecharlo. Sé feliz. No te sirve este esposo, no importa, bótalo. Sé feliz, busca tu felicidad. En busca de la felicidad. Era lo que los motivaba, hermanos, era simplemente un asunto egocentrista. Ellos eran materialistas y vivían solamente para ser felices. Si algo no le correspondía a eso, lo desechaban, porque lo más importante, la virtud más grande es que tú estás disfrutando la vida. Estas personas no eran ateas como tal. Los estoicos, los epicúreos, estoy hablando de los epicúreos, no eran ateos como tal, ¿verdad? Pero tenían una concepción de Dios deísta. ¿Qué significa deísmo? Bueno, el deísmo es esa concepción filosófica de que Dios es un ser tan trascendente, tan lejano, que no tiene ningún tipo de inmersión o interrupción en la vida cotidiana. Es decir, Dios por allá y yo por acá, tú allá y yo acá, todo bien. Ese es un deísta. ¿Ok? El deísmo, así eran ellos. Para ellos Dios no era relevante en la vida. Tú puedes. Ese es un deísta. Tú puedes, tú tienes la capacidad. Vamos, lo más importante es que tú seas feliz en este mundo. Y si hablas de Dios, bueno, usas a Dios para tu felicidad. Un deísta. Un hedonista. Se parece mucho a mucho evangélico que habla ahorita. Pero están también los estoicos. Los estoicos eran todo lo contrario a los deístas. Lo más importante del estoico era aceptar cualquier cosa que pasara. ¿Me toca vivir en pobreza? Vivo en pobreza. ¿Me toca en riqueza? Me toca riqueza. No progreso ni para adelante ni para atrás. Lo que me tocó, me tocó. Eran fatalistas, deterministas. Dios estaba en todas las cosas. Para los epicúreos Dios estaba lejano, no estaba ahí. Para los estoicos, en este caso, para los epicúreos Dios estaba lejos. Para los estoicos Dios estaba en todo, eran panteístas. Dios está ahí, Dios está aquí, mira. Entonces Dios está en el árbol, Dios está en la naturaleza, vive en armonía, no importa lo que pase. Lo más importante es tu conexión con la naturaleza. Hippies. Los propios hippies. ¿Sí? Paz y amor. Eso es lo más importante. No te metas con el prójimo. Tranquilo. Eso eran entonces los estoicos. Epicúreos y estoicos. Estas eran las dos filosofías que estaban en contra de Pablo. Estaban deliberando, estaban discutiendo, versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos, qué interesante, dos filosofías totalmente diferentes, opuestas entre sí, unidas en contra del evangelio. Clásico. Disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? La palabra allí, palabrero, es un charlatán. Un charlatán era no solamente una persona, ¿verdad?, con verborrea. No solamente hablaba y hablaba, sino que era alguien que no tenía criterio en sí mismo, sino que agarraba de por aquí, de por allá, de por otro lado, y agarraba un conjunto de cosas para armar su propia filosofía. Es decir, no eres original. Entonces lo despreciaban. ¿Qué querrá decir este palabrero? Esa palabra también tiene que ver con esos pajaritos que pican aquí, pican allá, pican por otro lado, ¿verdad? Y forman su comidita. Bueno, eso era un charlatán. Otros, dice, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿A qué se refieren nuevos dioses? Dice, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. La palabra resurrección allí parece que estaba para ellos, estaba dando una connotación de un Dios de resurrección. Es decir, Jesús y resurrección, como si fueran dos dioses. Por eso dice, está hablando de otros dioses. No se daban cuenta que estaba hablando de un solo Dios. Esa es una manera de verlo. ¿Sí? Crisóstomo enseñó que parece que era así. Pero sea lo que hayan entendido,
Aquí lo importante es que ellos estaban totalmente confundidos. No entendían en absoluto quién era Jesús ni qué significaba la resurrección. Lucas dice que allí estaban ellos discutiendo. Estaban argumentando, estaban luchando con palabras. Versículos 19 y 20. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Cuando se habla, hermanos, del Areópago, se puede hacer referencia a dos cosas. Número uno, el Areópago puede ser el lugar, la colina de Ares, es lo que significa Areópago. La colina de Ares era el sitio donde estaban los diputados, por así decirlo, del pueblo, discutiendo las cosas del pueblo. Atenas era una ciudad libre, tal como Tesalónica. Ellos tenían su propio gobierno, aunque estaban dentro del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, en el Areópago era como la Asamblea Nacional, por así decirlo. Entonces, el Areópago puede ser que lo llevaron a ese sitio o simplemente lo llevaron al Areópago en el sentido de la reunión de estas personas. ¿Qué quería hacer el Areópago o cuál era la función del Areópago en ese tiempo? Simon Kistemaker dice lo siguiente, nos va a ayudar a entender. Dice, una de las funciones del concilio, del Areópago, era supervisar la educación. Ellos se asumían el derecho educativo en la ciudad. ¿Qué les parece? Socialista. Supervisar la educación, particularmente controlando los numerosos conferenciantes, dice, o conferencistas que visitaban la ciudad. La gente le gustaba escuchar cualquier cantidad de cosas. Entonces ellos eran como el ente regulador, como el poder popular para regular la religión, ¿sí? Eso era más o menos lo que hacían los areopaguistas. Entonces, los miembros del concilio querían saber si la enseñanza de Pablo continúa una enseñanza, consistía en una amenaza para el Estado. Si la corte quedaba convencida que Pablo no era peligroso, él podría continuar predicando. Entonces, no sabemos a ciencia cierta la intención de llevarlo al Areópago, si era un juicio legal o simplemente fue llamado para saber de buena gana, ¿verdad? Porque eso es lo que parece decir los versículos 20 y 21. Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, es como más bien un interés que como un interrogatorio jurídico o punitivo, sino en decir o en oír algo nuevo. Lo cierto es que se abrió la oportunidad de Pablo para hablar a estas personas. Estaba allí, hermanos, la crema innata de la filosofía y de los poderosos de la ciudad de Atenas. Allí estaba, si el ateniense regular, común, el de a pie, era arrogante, imagínense en esto. Yo voy a supervisar lo que aquí se va a creer. Y creían cualquier locura. Eran la nata de la intelectualidad, los que se creían sabios en su propia opinión. Nuestra pregunta entonces, ¿cómo les predicó Pablo el sencillo mensaje del Evangelio a estas grandes luminarias intelectuales? Ellos lo habían menospreciado ya. Se habían burlado, este palabrero, este charlatán. ¿Cómo les predicó? Vamos entonces a ver rápidamente la predicación de Pablo a los intelectuales, a los grandes intelectuales. Versículo 22 en adelante. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, puede ser el lugar o simplemente estaba rodeado de las personas, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Lo primero que hace Pablo, permítame decirles antes que Pablo hace un sermón tan estructurado que se puede entender completo. Hay una introducción,
Hay un cuerpo del mensaje y una conclusión. Fácil. Introducción está entre los versículos 22 y 23. Esa es la introducción que hace Pablo. Lo segundo es el cuerpo del mensaje. Allí nos vamos a concentrar un poquito más. Versículos 24 al 29. Y por último, versículos 30 y 31 es la conclusión del mensaje. Estamos allí viendo. ¿Por qué nos vamos a detener allí? Porque por algo Lucas entendió que era importante que nosotros viéramos cómo se le predica a alguien que no sabe nada de Biblia y que toda su confianza está en los libros que ha leído y en las cosas que ha creído. Introducción, versículos 22 y 23. Primero les llama hombres muy religiosos. Hay otros que traducen esta palabra como, yo me he dado cuenta que ustedes son muy supersticiosos. Bueno, parece que no es muy acorde la palabra supersticioso porque da una connotación mala. Pero más bien religioso tiene que ver con una buena connotación o en el buen sentido de la palabra. Pablo no les está adulando a estas personas, ¿sí? No quiere ganarse el consentimiento, pero sí quiere reconocer algo bueno de ellos, algo bueno. Ante todo, me he dado cuenta que ustedes son hombres muy religiosos. Allí significa que Pablo les está reconociendo su vocación, su interés de respetar las cosas de Dios. Aunque no entendían, aunque era errado, pero lo hacían de manera genuina. Lo hacían de manera tan genuina era que Pablo decía, esta es la razón de por qué dice que es religioso. Porque, versículo 23, pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Sí, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, y empieza el cuerpo del mensaje. Pero es interesante que Pablo no está aquí, como dije ahorita, adulando, sino que hace una observación justa. Ustedes no son hombres que se oponen a las cosas espirituales, y eso es bueno. En ese sentido es bueno. Ustedes de alguna manera tienen un temor. Para ustedes existen cantidades de dioses. Y seguramente habrá algún Dios que ustedes no conozcan. Bueno, vamos a hacerle un altar por si acaso. ¿Sí? Si existe, se respeta. Si existe, se respeta. Bueno, eso es dentro de lo malo algo bueno. Porque tienen ese temor de no ofender a alguna deidad que se les haya escapado. ¿Sí? Miren que Pablo no introduce esto reclamando su idolatría, su blasfemia inmediatamente, sino que busca algún rasgo de la ley natural en ellos para destacarlo. Es su inclinación natural a adorar una deidad. Fíjense que Pablo era muy observador, era muy detallista. No era tan emocional como parece que fuese en el versículo 16. Se enardecía, se le revolvía el estómago, ¿no? No era tan visceral Pablo, sino que en el momento que tocaba hablar de las Escrituras, buscaba teológicamente, hay algo que yo pueda destacar en estas personas del cual yo puedo introducir el mensaje del Evangelio. Por supuesto que sí. Ahí está la ley natural. Está distorsionada, por supuesto, pero ahí hay rasgos de la ley de Dios escrita en sus corazones. Y allí entonces Pablo se enfocó en ese pequeño haz de luz que hay en esos corazones de tinieblas. Esa cosita buena, de eso yo te voy a hablar. Pablo entonces no se enfocó, ¿verdad? Los voy a adular para que no me rechacen. Simplemente buscó algo allí. Vemos entonces, hermanos, que aquí Pablo tiene una sabiduría divina, hermanos. Está lleno del Espíritu Santo. Porque él reconocía lo importante que era predicar el Evangelio y confrontar el pecado.
pero vemos el balance que él tuvo. Gracia y verdad. Gracia y verdad. Ahora veamos el cuerpo del mensaje. Aquí entonces él logra no poner a predisposición contra él a los areopagistas, ¿sí? Versículo 24. Empieza hablando en su cuerpo del mensaje y es simplemente proclamar. Fíjense que antes él discutía, demostraba, argumentaba, pero aquí él dice, yo solamente voy a confiar en el poder y la suficiencia de las Escrituras. Voy a confiar de que eso va a hacer algo en ellos. No voy a ayudar a Dios en este caso. Yo voy a dejar que Dios simplemente hable. Y él lo que hace es anunciar y proclamar. ¿Qué proclama? Dos cosas. Número uno, proclama la naturaleza de Dios. Y en segundo lugar, declara la voluntad de Dios. Naturaleza de Dios y voluntad de Dios. Es decir, ¿quién es Dios? Y en segundo lugar, ¿qué quiere Dios? ¿Quién es Dios? Versículos 24 al 26. ¿Quién es Dios? En primer lugar, habla de la singularidad de Dios. El Dios. El Dios. Lo primero que hace es corregir su politeísmo. No se enfoca en, mire, que tú entiendes que hay mucho, pero existe uno solo, la Torá. No. De una vez anuncia, existe uno. El Dios. Número uno, la singularidad de Dios. Está hablando de los atributos de Dios. Empieza a hablar de los atributos de Dios. Número uno, es singular, es un solo Dios. Pero también habla de la dignidad de Dios. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Él es el creador y por ser el creador, él es digno de toda adoración. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Vayan rápidamente conmigo. Versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque la razón, tú creaste. Porque tú creaste todas las cosas. Él es digno de alabanza, de adoración, de reverencia, de rendición de nuestros corazones, porque Él es tu creador. Porque es nuestro creador. Entonces, número uno, la singularidad de Dios. Él es uno, la naturaleza única de Dios, pero también la dignidad, su dignidad. Él es el creador. Pero también el mismo versículo, miren todas las tres cosas que habla en un solo versículo, Pablo. Número uno, singularidad. Número dos, dignidad. Él es creador. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Habla de su inmensidad. Inmensidad. Él es ilimitado. Él no se puede contener en cuatro paredes. Él es más grande de lo que usted se imagina. Además de su naturaleza espiritual. Él no es humano. Él no tiene partes. Él es inmenso, Él es infinito, ilimitado. Ese es el verdadero Dios. Entonces Pablo se está concentrando en declararles a los atributos del verdadero Dios. Singularidad, dignidad, inmensidad. Y en el versículo 25, una palabra que quiero que se aprenda. La aceidad de Dios. Aceidad. ¿Qué es aceidad? La aceidad es la cualidad de Dios de no depender de nada ni de nadie para ser Dios. No depende de nada ni de nadie para ser Dios. Dios sigue siendo excelso, exaltado, digno de toda adoración y gloria. Sigue siendo el rey de la tierra, sigue siendo el rey del universo, sigue siendo majestuoso, aunque tú no lo reconozcas ni le des gloria. Dios no te necesita. Voy al domingo para darle una sonrisa a Dios.
Ese no es el Dios de la Biblia. Sácale una sonrisa a Dios. Que Él se sienta agradado de ti. No. Él no necesita nada de ti para Él sentirse más Dios. Versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es, y este es el contraparte, pues Él es a quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. No, Él no necesita absolutamente nada de ti, tú necesitas todo de Él. Aceidad de Dios. Conocer los atributos de Dios nos ayuda a que ese orgullo vaya bajando. Tú sí necesitas todo de Él. Yo lo reconozco cuando yo quiera. Pobre de ti. Qué orgulloso eres. Qué minúsculo eres ante la grandeza de Dios. ¿No te da temor? ¿No te da miedo? Job 22, del 2 al 3 dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? ¿Tiene contentamiento el Omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿De qué le aprovecha a Dios? Nada. Ese es el Dios que tú adoras, hermano. Voy a cantar más fuerte para que el Señor se sienta bien conmigo. No. Tú le cantas fuerte porque lo glorificas, porque Él se lo merece. Y el versículo 26, hemos visto singularidad, inmensidad, dignidad, aceidad. Y el versículo 26 habla de poder y sabiduría. Poder, sabiduría y soberanía sobre todo. Poder, sabiduría y soberanía. Versículo 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Yo no sé cómo hacen los evolucionistas de esto. Para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y Él les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él es el soberano sobre todo y sobre todos. Él es Dios. Él determina cuándo estás y cuándo dejas de estar. Tú no tienes el control de tu vida. Dios. Tú dependes totalmente de la mano y la voluntad de Dios. Si hoy escuchas el Evangelio, Dios te está dando una oportunidad de que te vuelvas a Él. Tú no tienes el control en tus manos. Él es soberano. Pero no solamente habla de los atributos espectaculares de Dios. Ahora se enfoca en el versículo 27 en hablar de la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? Versículo 27. Para que busquen a Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que los hombres le busquen. No porque Dios lo necesita, es porque Él quiere dar amor y misericordia. Ese es un Dios inmenso. No es a la imagen de los hombres. Los hombres necesitan ser reconocidos para sentirse grandes. Dios quiere ser reconocido porque quiere amar. ¿Qué quiere Dios? Que lo busquen. Dice, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Aquí está en contra, obviamente, de los epicúreos, ¿verdad? Que creían que Dios estaba muy distante. Él no está distante. De una vez se lo dijo. Pero aquí el punto que quiero resaltar es que Pablo dice, aunque a tientas, aunque palpando, aunque en su mínima expresión, Dios quiere que lo busquen. Yo no entiendo muchas cosas de Dios. Síguelo buscando. Esa es la voluntad de Dios para ti. Sigue buscándolo. Aunque no entiendas mucho, aunque esté muy oscuro el salón, Dios quiere ser hallado. Y en segundo lugar, ¿qué más quiere Dios? Versículo 28 al 29. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata
o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. ¿Qué más quiere Dios? Ser reconocido correctamente. No solamente quiere ser encontrado por ti, que lo busques porque Él quiere ser hallado por ti, sino que también quiere ser reconocido correctamente por ti. Quiere ser reconocido y honrado de manera correcta. Es interesante la argumentación que hace Pablo. No, obviamente no me voy a meter en profundidades acá. Simplemente les voy a decir algo. Parece que el versículo 28 es como un paréntesis. Si usted lee el versículo 27 y el versículo 29, va a haber un poquito más de cohesión o de orden en la argumentación. Vamos a leerlo así, 27 y 29. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar sobre la divinidad, que la divinidad sea semejante a oro y más adelante. Recuerden que Él es soberano y de un linaje ha hecho toda la tierra. Pero si somos linaje de Él, no podemos pensar, dice Pablo, que la naturaleza divina sea oro, plata, ¿verdad? O imaginación o arte. ¿Por qué decimos esto? Porque el versículo 28 hay dos referencias textuales de cosas que dijeron dos filósofos griegos. ¿Sí? Bueno, un filósofo era griego, el otro filósofo era de Tarso también, Pablo lo conocía seguramente, ¿sí? Estas eran dos hombres, déjenme, lo busqué aquí están, no están, no sé qué pasó, se borró. Bueno, dos filósofos, luego le digo los nombres, los filósofos. Estos filósofos, uno dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Esa es cita textual de uno. Como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, esta es otra, porque linaje suyo somos. Estos, aquí ya los vi. Epiménides y Arato. Es difícil, tenía que anotarlo. Epiménides y Arato. Epiménides dijo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y Arato, que era connacional de Pablo, dijo, porque linaje suyo somos. Estas dos referencias a estos poetas de la antigüedad, uno podría decir, ¿por qué no usó el Antiguo Testamento, Pablo? Bueno, porque parece que Pablo lo que quiere es argumentar según el raciocinio de ellos. Sus poetas han dicho, o de alguna manera han reflejado que lo que yo les he estado diciendo, que somos de un solo linaje, ¿sí? Que en Él nos movemos y somos, pero parece que ellos también estaban hablando de Zeus. Es decir, versículo 28, porque en Él, ese Él parece ser más bien que sea Zeus, vivimos y nos movemos y somos. Y por otro lado, porque el linaje suyo, ¿de quién? De Zeus, somos. Pablo agarra estas dos cosas para hacer lo siguiente, hermanos. Espero darme a entender, porque esto es un poquito complejo. Agarra estas dos cosas para decir, sus poetas han dicho supuestamente que somos de Zeus, y linaje de Zeus, y que en Zeus nos movemos y somos. Ok. Pero si eso es verdad en Zeus, supuestamente es verdad en Zeus, ¿cómo van a adorar a Zeus con oro y plata? ¿Cómo lo van a asemejar con oro y plata? Eso es insensato totalmente. Pero yo no le estoy hablando de Zeus, porque Zeus no existe. Yo le estoy hablando del verdadero Dios. Si eso es verdad en Zeus, ustedes están adorando mal a Zeus. Si ustedes se mueven en Zeus, ustedes están adorándolo mal, colocando a Zeus como alguien que puede ser adorado en un templo, una imagen que lo represente en su totalidad. Eso es incoherente. Pero en este caso yo no estoy hablando de Zeus, le estoy hablando del verdadero Dios que le acabo de decir ahorita. Aceidad, inmensidad, singularidad. Si eso era verdad en algo falso, ¿cuánto no será verdad en el verdadero Dios?
Es más o menos la argumentación que quiere decir Pablo. Siendo pues linaje de Dios, este Dios sí es el verdadero Dios, ¿verdad? Que es lo que acaba de decir antes. No debemos pensar que la verdadera divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Entonces allí con sus propios argumentos le está diciendo, mira, lo que ustedes están haciendo con ese Dios Zeus igual es totalmente insensato. Pero le estoy hablando del verdadero Dios. Más insensato entonces eso. Para terminar, versículo 30 al 31 es la conclusión del mensaje de Pablo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Aquí está la conclusión. Yo le estoy diciendo todo esto, dice Pablo, para que ustedes hagan algo, que se arrepientan, cambien el rumbo, metanoia, cambio de mente, transformación de la mente. Cambien el curso de donde van, de lo que están haciendo. Dejen de adorar dioses falsos y adoren al Dios verdadero, pero adórenle correctamente. Pablo entonces le está diciendo que Dios ha tenido mucha paciencia con ellos, pero esa paciencia ahora tiene, luego que ha llegado el Hijo de Dios, esa paciencia tiene un cronómetro que está en cuenta regresiva. Esa paciencia no durará para siempre, es lo que está diciendo Pablo. Dios ha tenido mucha paciencia, pero ha mandado al Mesías y esa paciencia empieza a correr en cuenta regresiva y va a llegar un momento, dice Pablo, arrepiéntanse ahora por cuanto versículo 31, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es el testimonio de que Jesús es Dios, es el verdadero Mesías, su resurrección. Fíjense que habla del Mesías y la resurrección, mensaje evangélico, completamente. Allí Pablo logra entonces darles el evangelio en su propio idioma. No sabían de escrituras, no sabían de la Torá, no sabían de las promesas de Génesis 3:15, no sabían de Abraham, no sabían de nada de eso, sino que agarró los mismos argumentos locos de ellos para que se dieran cuenta de su insensatez y que Dios quiere que ellos se arrepientan. Mostrarles a Cristo, su resurrección como testimonio de que Él es el Salvador. Versículo 32 al 34 nos habla la reacción a ese mensaje. Con eso terminamos. La reacción a ese mensaje. ¿Cuál es la reacción? Es una reacción, hermanos, totalmente predecible. Totalmente predecible. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ahora sí entendieron que no era otro Dios, sino que era Jesús quien resucitó. Unos se burlaban y otros decían, te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Fracasó Pablo? No. Pablo logró predicar el evangelio. Esa es la victoria. Logró predicar el evangelio en medio de esos corazones orgullosos, petulantes y altivos. Lo logró hacer con sabiduría de lo alto, lleno del Espíritu Santo. Pero Lucas no nos deja simplemente, se burlaron de ellos y así quedó. No, versículo 33. Y así Pablo salió en medio de ellos. Parece derrotado Pablo. Mas algunos creyeron. Pablo nos puede decir, viste, yo te dije, que yo te lo dije. Parece que es una cosa imposible de que esta persona pueda llegar al evangelio. ¿Cómo me va a escuchar? Si yo soy tan sencillo, no le llego a la importancia de esta persona, no le llego ni a los pies. Predica el evangelio, es poderoso el evangelio en sí mismo. En sí mismo. Algunos creyeron. Pablo nos puede estar diciendo, yo te dije, no todos responden igual. Yo te dije, vale la pena sufrir burlas. Vale la pena que te digan el aleluya. Vale la pena
el culto. ¿Vale la pena todo eso? Porque alguno va a responder. Por supuesto, no respondieron en masa como en Berea por la actitud, ya lo sabemos. Pero definitivamente Dios tiene pueblo en todos lados. En todos lados. Advertencia, entonces, final. Advertencia final. Pablo les había dicho, y eso creo que fue lo que pegó. Dios ha pasado esta ignorancia y ahora quieren que se arrepientan. Versículo 34, algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita. No sabía quién se iba a convertir, pero uno de esos que estaba allí escuchó el mensaje y dice, se arrepintió. ¿Cómo sabemos que se arrepintió? Se unió. Se unió. Una mujer llamada Dámaris. ¿Por qué llama Dámaris y no hay otra referencia de ella? No lo sabemos. No me pregunte tampoco. Lo cierto es, hombres y mujeres de la sociedad ateniense rindiéndose al mensaje del Evangelio. Pero porque Pablo tuvo el denuedo de predicarles el Evangelio. Presentó a Dios, presentó la voluntad de Dios y presentó a Cristo como la solución para eso. Conclusión. Conclusión, hermanos. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el Evangelio de Dios. Sea quien haya sido la persona, viva donde viva, cuál haya sido su crianza, cuál ha sido su grado de educación, de instrucción, cuál hayan sido o son sus intereses hoy o haya sido su actitud el día de hoy, predica el Evangelio a esa persona, no importa, no te predispongas. Predica, Dios puede llamar efectivamente y humillar a ese orgulloso y salvarlo por gracia. La predicación, hermano, entonces debe ser sin prejuicio y sin discriminación. La confianza de predicar el Evangelio está en el poder mismo del Evangelio y no en mi capacidad, ni en lo que yo soy, ni en que yo he estudiado en tal universidad que me van a escuchar. No, es el mensaje suficiente. Para terminar, otra vez, son 2 veces terminar, recuerda. Aplicaciones. Número 1, voy a hacerlo en forma de pregunta. ¿Cómo es tu actitud hacia el pecado? ¿Cómo es tu actitud hacia el pecado? ¿Cómo es tu actitud hacia el pecado de otros? ¿Te enardece? ¿Quieres corregir eso? ¿Quieres hacer algo? ¿O no te importa? No te importa que tu vecino, no me importa que mi familiar, mi esposo, mi esposa, no me impeo, ya. No estorbas esos pecados de tus hijos. ¿Cómo reaccionas tú ante tus propios pecados? También lo aborreces como aborreces el pecado del otro. Ay, cómo se duerme en el culto. Uy, qué horrible. ¿Y tú? ¿Estás adorando al Señor? Número 2. ¿Te estás llenando tú del Espíritu Santo para poder hablar el Evangelio a otros? ¿Estás tú instruyéndote, preparándote? ¿O has dejado tu primer amor, como aprendimos esta mañana? No, ya si acaso un versículo diario para sacar al diablo de la vida, ¿no? Un versículo al día saca al diablo de la vida. Supersticioso. No, ¿para qué lees? ¿Para qué estudias? Si es que estás estudiando, leyendo algo, ¿para qué lo haces? Para estar preparado, debe ser. Para dar a las personas lo que necesitan. ¿Has reconocido tú al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras? ¿Le estás honrando como Dios quiere ser honrado? ¿Te has arrepentido de tus pecados? ¿O sigues siendo orgulloso, creyéndote más sabio en tu propia opinión? El Señor nos ayude, hermanos. Sea el Dios verdadero, único, sellando su palabra en nuestros corazones. Recuerda, ¿qué quiere Dios? Arrepentimiento de su pueblo, arrepentimiento de todo el mundo. Yo conozco a Dios, pero no has andado bien, arrepiéntete. Yo no conozco a Dios, arrepiéntete.
Dios tiene paciencia, pero esa paciencia se va a agotar un día. El Señor nos ayude. Gracias, Señor, por este tiempo.